Continuamos en la escuela dominical con el tema de las redes sociales. Y el tema de las redes sociales pues es muy amplio para hablarlo, y no quiero hablarlo de forma tan general. Lo he delimitado con el uso de las redes sociales, pero con fines apologéticos. Y ese es el propósito en la enseñanza de esta mañana. El uso apologético que puede hacer el cristiano o la iglesia a través de las redes sociales o de los diferentes medios virtuales que actualmente tenemos hoy. Y nosotros conocemos por redes sociales todo aquello que es Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, entre muchos más medios que se pueden utilizar a través de las redes sociales. Dice Richard Ramsay en su libro Integridad Intelectual, él comenta que hace siglos que los fieles del Islam persiguen al cristianismo, sobre todo en países como Sudán. Torturan a los cristianos cortándole sus piernas para que no evangelicen. Y dice Ramsay que es impresionante escuchar que siguen caminando de rodillas para compartir su fe en Jesús. El cristianismo siempre ha sido perseguido. Dice que hubo más de 100 millones de mártires cristianos en el siglo XX, que todos los muertos sumados en la guerra del mismo siglo. Dice que a él le preocupa más que todo, fuera de esas guerras que han habido, otra guerra que está siendo más peligrosa pero menos visible. Y es la guerra de las ideas, la guerra entre la verdad y la mentira. Actualmente se libra una batalla o una guerra por la verdad. El pluralismo, el relativismo, el cambio de los valores absolutos. Y en gran parte de esta guerra o esta lucha se está librando por medio de los diferentes medios de comunicaciones. Y en esos medios de comunicaciones están incluidas las redes sociales. Mientras quizás muchos cristianos publican muñequitos, los enemigos de la fe están dándole publicidad, publicando, seduciendo, adoctrinando a cuanto incautos se encuentren en estos medios. Estamos en una época posmoderna y anticristiana, que tenemos que saber defender nuestra fe. Muchos no saben cómo hacerle frente a muchos temas desafiantes que a nosotros o a esta generación le ha tocado vivir. Y la iglesia tiene la misión de preparar a sus fieles a hacer defensa de la fe, a hacer apologética. ¿Y qué significa apologética? La apologética es la parte de la teología que pretende defender racionalmente e históricamente los dogmas de la fe cristiana. La palabra apologética proviene del griego, que
que designa la posición de defensa militar contra un ataque, la forma de hacer o defenderse o dar defensa en un determinado momento. Hoy muchos dudan de la existencia de Dios y atacan la creencia en el Dios de la Biblia. Y muchos críticos atacan la inspiración y la inerrancia de la Biblia. Hay muchos falsos maestros promoviendo doctrinas falsas y niegan la verdad o doctrina de la fe cristiana. Hay muchos temas de inmoralidad que socavan y atacan los pilares de la moral cristiana. Y muchos de estos temas, mis hermanos, se están dando hoy en día a través de las redes sociales. El creyente tiene la misión de hacer defensa en contra de todos estos movimientos, en contra de todas estas enseñanzas que directa o indirectamente están atacando la fe y los valores cristianos. Ahora surgen dos preguntas. ¿Qué nos enseña la Biblia con relación a cómo debe ser la forma de hacer defensa de nuestra fe en cualquier ámbito de nuestro peregrinaje sobre esta tierra? ¿Qué principios bíblicos aplicamos para el manejo de la información que manejamos en nuestras redes sociales y cómo debemos de reaccionar ante ciertos temas o escritos que hacemos o que nos encontramos? La Biblia da principios bíblicos. La Biblia no te habla de las redes sociales, no te habla de cómo debes usar el Facebook, el Instagram, el WhatsApp y todo lo demás, pero sí te marca las pautas de principios bíblicos, cómo debe de reaccionar, comportarse y manejar un cristiano estos temas. Para lo cual les invito a abrir las Escrituras en 1 de Pedro 3:15. Dice las Escrituras de la siguiente manera. Dice, sino santificad el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes de todo este versículo, pues viene Pedro tratando de unos asuntos de cómo debe ser la relación del creyente con los incrédulos, pero deteniéndonos en este versículo, muestra la reacción que debe de tener el creyente ante los incrédulos. Nos muestra los elementos que intervienen en una correcta apologética o una correcta defensa del Evangelio ante aquellos que demandan razón de nuestra fe, de nuestras creencias y de nuestro caminar sobre esta tierra con Dios. ¿Y cuáles son esos elementos que deben de estar presentes cuando nosotros nos vemos enfrentados ante tal situación y a dar defensa o argumentar por medio de cualquiera o cualquier red social? Dice, santificad a Dios.
Y santificad a Dios es colocar el nombre de Dios por encima de toda autoridad humana. Colocar a Dios por encima de todo. Que Él sea nuestro principal motivo ante todo lo que hagamos. Que busquemos darle la gloria a Él en medio de lo que estamos haciendo, de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos publicando. Hacerlo todo para su gloria. Y ese es lo primero que tenemos que tener presente. Santificad a Dios en medio de todas estas esferas o estas áreas. Ver el motivo por el cual nuestro corazón es movido para realizar tal asunto, tal acción. Y para los que tenemos hijos jóvenes, sabemos que los padres estamos frente a un desafío con estos temas, porque hay mucha información que se mueve a través de las redes sociales, mucha información que es dañina para ellos. Y nosotros como padres tenemos que estar supervisándolos y pendientes de lo que ellos están viendo y están leyendo. Y en el caso perdónenme por ponerlo de ejemplo, en el caso de mis hijos, mi esposa y yo siempre estamos ahí. Y nuestra hija, que la conocen, tiene 15 años. Ella publica sus cositas. Ya han habido momentos en que ha publicado algunas cositas que nos ha tocado jalarle la oreja. Hija, ¿por qué publicaste eso? No, papi, que es chistoso. Sí, pero mira lo que dice la Biblia. Y ella sabe que es así. Hija, ¿por qué? Y ha ido cambiando ese tema, pero ha ido bajo la supervisión de nosotros. Y nos hemos sentado con ellos y le hemos dicho: hijos, cuando uno vaya a hacer algo, cuando uno vaya a actuar en algo, es más, cuando vayan a escribir algo, mediten en su corazón por qué lo hacen. ¿Por qué colocan lo que van a colocar? ¿Por qué escriben lo que van a escribir? ¿Cuál es el motivo que los lleva a hacer lo que ustedes van a hacer en ese momento? Y el motivo principal debe de ser la gloria de Dios, la gloria de Cristo. No que nos vean tanto a nosotros mismos, sino que vean a Jesús, que vean el Evangelio, que vean a Dios. Y eso no significa de que no pueden colgar una foto de uno, de familia, de paseo, pero que tienen que revisar la intención del corazón antes de. Y sigue diciendo el mismo versículo, hay otras palabras que dice preparación, presentar defensa y razón. Estas palabras las usa Pedro en un contexto judicial. Y nosotros sabemos que en un contexto judicial hay que hacer defensa con pruebas que sean claras e irrefutables. Y Pedro dice preparación, presentar defensa, presentar la razón. Y estas palabras se dan dentro de ese contexto, o también en una situación informal. Estar preparado para responder a preguntas relacionadas a la fe. Alguien escribió: estudia la ley y está preparado para dar una respuesta al incrédulo. Y en este tema de dar respuesta relacionadas con la fe, muchos de nosotros los creyentes no sabemos cómo argumentar, cómo hacer defensa teológicamente de las doctrinas que están siendo atacadas a través de las diferentes redes sociales. Es importante
saber hacer defensa o dar razón de nuestra fe. Y allí muchos estamos flacos. Hay que saber argumentar, refutar, poder tener un pensamiento crítico o un razonamiento crítico ante aquellos temas que demanden respuesta en medio de esta sociedad pluralista y relativista. Y allí tenemos que ser fuertes, hermanos. Allí tenemos que fortalecernos en nuestra capacidad de dar defensa y argumentativa. Hay temas que nos toca a nosotros, a esta generación, hacerle frente. Y cómo la iglesia está respondiendo ante tales temas. El desafío para escribir en redes sociales es exigente. Debemos por lo menos, hermanos, por lo menos sacar el rato. Yo sé que de pronto no todos tenemos las capacidades, pero sacar el rato para aprender algunas nociones básicas de retórica. Saber cómo estructurar un argumento en uno o más párrafos, sobre todo cuando nos expresamos por medios escritos, que tengamos coherencia, cohesión en nuestra argumentación. Uno entre veces ve unos escritos no de aquí, hermanos, sino que no tienen ni cohesión, ni coherencia, y divagan en cuanto a lo que quieren tocar. Miren, sabemos que muchas cosas en redes sociales son de imágenes, de frases, de algo novedoso que llame la atención. Muchas de estas redes en su gran porcentaje está compuesta por jóvenes. Y es ahí donde el desafío es más grande todavía para nosotros como iglesia. Muchas personas no les gusta leer ni 10 páginas. Y ahí es donde se deben de buscar las estrategias para resumir un argumento o una defensa y que éste sea corto pero contundente, que desafíe la mente del lector cuando la lea. Alguien enseñó que una aseveración per se es por sí mismo o en sí mismo, no constituye un argumento mientras no esté respaldada con razones y datos ilustrativos sólidos con su conclusión. La tesis de un argumento exige ser sustentada con razones y datos pertinentes que confirmen razonablemente su validez y conveniencia. Otra característica que vemos de hacer apología, relacionado con el tema de las redes sociales, es que habla de mansedumbre, humildad y ¿qué más dice el versículo? Reverencia. Dar respuesta o responder no es suficiente. Se tiene que responder con mansedumbre y reverencia, respeto. Mansedumbre es la actitud que deben tener ante los oponentes, ante las personas. Y no se trata de tomarse la justicia por propias manos para defenderse uno mismo y atacar al contrario. Y en cambio es poner la causa en manos de Dios en vez de una respuesta que rebaje a la otra persona o al enemigo. Mansedumbre es aquella tranquilidad espiritual que controla las emociones. Porque muchas veces, hermanos, las emociones se nos desbordan cuando escribimos en las redes sociales, sobre todo con aquellos temas que nos apasionan. En esta semana que pasó en el chat de los varones,
se tocó un pequeño debate con relación al tema de Bogotá con la alcaldesa. Y en Facebook, cuando quedó la alcaldesa de Bogotá, comenzaron a aparecer muchos memes, que se llama, ¿verdad? Que es lesbiana, que es machorra, que tal, que Bogotá ya es Sodoma y Gomorra y todo. Y comenzaron a aparecer muchos descalificativos por medio también de pastores y hermanos en contra de esta mujer, que es pecadora, que sí es lesbiana, pero que se estaba atacando más a la persona que a los argumentos que quiere exponer o que vaya a exponer durante la administración que vaya a hacer en Bogotá. Y el desafío para argumentar estas cosas, como escribía uno de los pastores, es, sí, con atacar a la persona no se va a llegar a ninguna parte, pero con atacar los postulados, los argumentos, la cosmovisión con que esta persona quiera gobernar para favorecer su condición, es cuando verdaderamente los creyentes tienen que responder de una forma apologética para hacer defensa de la fe y de aquellos valores que quieran ser removidos de la sociedad. Más que estar atacando a la persona en sí, porque al último eso no hace nada. Lo que va a hablar al corazón de las personas es una correcta argumentación por medio de las escrituras, aún con pruebas científicas, históricas y todo lo que podamos con relación a aquellos postulados que quieran hacer. Y sabemos que Dios en su soberanía permite gobernantes impíos para el mismo juicio de las naciones. Y ese tema no está por fuera del control de Dios. Y si así lo quiso esa ciudad, así es. Uno no sabe si de pronto esta persona sea una de las mejores alcaldesas de Colombia. Puede ser, puede darse, hermanos. Así puede suceder. Pero sabemos que de igual forma la cosmovisión que tiene, de cierta manera, puede terminar afectando e influyendo y de pronto marginando a aquellos que estén en contra de las posiciones ideológicas que tengan. Y allí es cuando nosotros como cristianos tenemos que estar presentes. La reverencia, por otro lado, no se trata de una actitud hacia las personas, sino una actitud hacia Dios y como consecuencia al respeto por aquel que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Los cristianos pueden responder con mansedumbre, humildad, debido a la reverencia que le tienen a Dios. Y Pedro en ese versículo está dando una respuesta o unos elementos de cómo de forma mansa y humilde, de acuerdo a la actitud de Cristo, se puede dar a aquellos que demandan razón de nuestra fe. Pero tiene que ser bien expuesta, bien argumentada, de tal manera que dé defensa de aquello que nosotros creemos. Y el tema de las redes sociales es algo muy poderoso, hermanos. El marketing, la publicidad que se maneja a través de ellos es efectivo. Eso mueve millones y millones de dólares. Lo usan los publicistas de una forma tan agresiva y logra captar. Y es que no podemos ignorar eso. No podemos cerrar nuestros ojos ante la realidad de lo que está pasando hoy en día en un mundo globalizado, en un mundo conectado por la internet. Y el cristiano no puede vivir aislado de eso. Tampoco podemos decir que todo eso es del diablo y el diablo lo está usando para destruir a la iglesia y los valores. Mi hermano, también los creyentes pueden usar eso. Y a través de la historia
Dios ha usado de estos medios para llevar el mensaje del Evangelio. Y si no, veamos al pasado. Miremos, cuando uno mira la historia, y aprovechando que el 31 de octubre se conmemoraron 502 años de la Reforma Protestante, uno mira que hubo un invento tecnológico que revolucionó la manera de llevar el conocimiento, la información a las clases populares y demás. Y inclusive contribuyó e influenció en la difusión de la Reforma Protestante en el siglo XX. Un invento que podemos denominar un invento tecnológico que Dios usó por su soberanía para que las escrituras, las enseñanzas bíblicas, la verdad llegara a las clases populares, al pueblo, a las personas. Y ese invento fue la imprenta, creada o perfeccionada por Johannes Gutenberg. Alguien dijo, las redes sociales en el día de hoy equivalen a la imprenta que ayudó a la difusión de la Reforma Protestante en la Edad Media. Algunos dicen que la Reforma Protestante no hubiera alcanzado el nivel de difusión que obtuvo de no ser por el uso de la imprenta. Dicen que el desarrollo de estos eventos hubieran sido muy diferentes, inclusive hasta muy lentos, pero Dios produjo todo en el tiempo que tenía que darse, por los medios que Él había dispuesto. Y la imprenta fue uno de los medios tecnológicos hasta ese momento usados para la gloria de Dios. Y así Dios lo quiso. Y a pesar de que también el humanismo usó la imprenta para difundir sus enseñanzas, sus argumentos, porque ya la fe, la razón venían, sobre todo la fe fue atacada y la razón humana comenzó a fluir, y los humanistas también comenzaron a usarla. La imprenta también fue usada por los reformadores, por los protestantes en esa época, para expandir el mensaje del Evangelio. Es más, si nosotros miramos los pre-reformadores, si nosotros vemos a Pedro Baldo, un rico, creo que era francés, que dejó un movimiento que se conoce como el de los valdenses, o Juan Hus con los husitas, o John Wycliffe, Savonarola. Ellos intentaron reformar la iglesia sin un éxito rotundo, pero dejaron una semilla. Ellos no tuvieron la fuerza suficiente, a pesar de que físicamente lo intentaron. Y ellos fueron quemados, y fueron llevados a la hoguera, excepto Wycliffe, que después lo desenterraron y lo quemaron ya después de, creo que habían pasado como 30 o 40 años. Pero ellos físicamente intentaron hacerlo, pero no pudieron. Pero sí dejaron un eco, el cual Martín Lutero escuchó. Y en el caso de Lutero, su capacidad de argumentar teológicamente, su capacidad de defender la fe, sus escritos ayudó a que sus 95 tesis y demás escritos fuesen publicados en físicos y llevados a la mano de las personas. Las personas tenían a la mano ya la enseñanza de las escrituras, la enseñanza bíblica. Lutero tuvo la imprenta, esta herramienta que lo hizo llevar sus escritos a ciudades y a lugares recónditos donde era muy difícil que él llegara físicamente. Pero él usó este medio, o los que estaban allí, que lo vieron, cogieron sus escritos y comenzaron a reproducirlos a montón, a montón. La Biblia, que estaba escrita
en latín en ese momento. Las misas eran en latín. En latín era la lengua, esta lengua la desconocían la mayoría de las personas en esa época. El conocimiento prácticamente era de las familias monárquicas y del clero. Ellos tenían la facilidad económica para tener material escrito en esa época. Y era muy costoso tener un libro, y mucho menos la Biblia. Muchos de los escritos en esa época eran copiados a manos por los monjes y era un trabajo casi exclusivo. El conocimiento era de pocos, no de todos. El analfabetismo de esa época en Europa era alto. Por eso la edad oscura o el oscurantismo. Pero gracias a Dios, la Biblia fue traducida del latín a la lengua vernácula. Vernácula es que es propio del país o de la región de la persona de quien se trata. Y gracias a Dios por la imprenta que abarató los precios de los libros. Gracias a este invento. Y las personas pudieron conocer muchas cosas que desconocían. Y pudieron tener una Biblia en su lenguaje y entenderla. Gracias a este invento que Dios usó para su gloria, eso fue una explosión teológica. Luz vino a las personas, luz en medio de tanta oscuridad. La verdad la tenían en sus manos. Pudieron comprender lo que la Biblia decía con relación a la salvación y demás doctrina. El pueblo fue libre de falsa doctrina, del error teológico, de la oscuridad, y todo gracias a que Dios usó ese medio. Fue el medio tecnológico que revolucionó la forma de tener el conocimiento por medio de escritos dados a las personas. Y en esto fueron beneficiados tanto justos como injustos. La imprenta llevó conocimiento a tal altura, hermanos, que dio paso al Renacimiento, la Ilustración y la Edad Moderna. Todo lo que hizo esto, todo como Dios usó para su gloria este medio. Los prerreformadores, los reformadores y los posreformadores, ellos tenían una cosmovisión clara del cristianismo y usaron ese medio para difundir el evangelio y darle la gloria a Dios por medio de ello. Y la forma correcta, hermanos, de realizar una defensa apologética está muy arraigada de acuerdo a nuestra cosmovisión que tengamos de este mundo. Si vemos las redes sociales como inventos del diablo para destruir los valores, sí, en parte, pero también tenemos que ver que a través de la historia Dios ha usado y se ha valido de muchos medios como la imprenta en su momento para llevar el mensaje del evangelio. La cosmovisión cristiana no incluye toda la respuesta, sino que son pautas basadas en enseñanzas bíblicas para guiar la reflexión. Se emplea la base cristiana como punto de referencia para conversar cualquier tema. Reflexiona de manera cristiana acerca de todo. Ramsey lo resume en esta frase: son lentes cristianos para ver el mundo. Hay algo me gusta algo que él escribe, y él dice: lo que queremos no son más libros acerca del cristianismo, sino más libros escritos por cristianos acerca de otros temas.
con su cristianismo latente. Nuestra fe no será sacudida fácilmente cuando leemos un libro acerca del hinduismo, pero si leyéramos un libro básico acerca de geología, de biología, de política, de astronomía, y encontramos en sus implicaciones que eran los escritores hindúes, eso sí afectará y sí puede sacudir a las personas y aún al creyente. No son los libros escritos directamente en defensa del materialismo los que hacen al hombre moderno que sea materialista. Son las presuposiciones materialistas de todos los demás libros por quienes lo escribieron. De la misma manera, no son los libros acerca del cristianismo lo que realmente inquieta a una persona. Más bien le inquieta cuando buscamos en la introducción breve en algún libro de ciencia y se encuentra que el mejor libro en el mercado fue escrito por un cristiano. Y nosotros hemos abandonado todo esto. Y gracias a Dios que en medio de las redes sociales hay hermanos que están haciendo defensa de diferentes temas, pero lo están haciendo. Muchas personas han llegado acá a salvación y vida eterna y a muchas iglesias por medio de las redes sociales. Los cristianos han encontrado la verdad, la verdadera doctrina bíblica por medio de redes sociales, hermanos. Uno se encuentra con hermanos, no, es que yo comencé a escuchar al pastor Sugel, a MacArthur, a fulano, a sutano, a perencejo, y ya yo en mi iglesia veo que es que no se está predicando esto y todo lo demás, y estoy buscando una iglesia bíblica. ¿Dios está usando esos medios o no los está usando, hermanos, para llevar la verdad a muchas personas? Claro que sí, las está usando. Pero tenemos que tener claro que las redes sociales son un medio para compartir el evangelio. Pero en nada reemplaza el trabajo personal y el contacto personal que tenemos los unos con los otros. Y hay que valernos de ellos para presentar defensa del evangelio. Les anticipo algo, nosotros el próximo año, desde mediados de enero o febrero, vamos a comenzar el trabajo o el plan de evangelismo de la iglesia. Vamos a llegar a las casas de los hermanos en cualquier barrio donde nos pongan la disposición de sus casas. Vamos a tener unas reuniones, no van a ser células permanentes, sino reuniones de determinados días. Vamos a presentar el evangelio, la doctrina de Cristo, que es la obra de Cristo, que es el evangelio, la suficiencia de las escrituras, en 10 reuniones, en todas las casas de los hermanos que la pongan a disposición. Vamos a convocar a los vecinos. Hermanos van a estar involucrados en este tema. Y bueno, y si la gente conoce del Señor, sea que se reúna en esta iglesia o en cualquier iglesia, vamos a compartir el evangelio. Pero hermanos, vamos a valernos también de las redes sociales. Las personas que lleguen a esas casas, vamos a mandar la invitación de la iglesia, de la página de Facebook, del YouTube. Vamos a crear unos grupos de WhatsApp, de evangelismo. Vamos a mandarle material. Hermanos, vamos a hacer un trabajo agresivo en presentar el evangelio y comenzar a compartir a todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de predicar, de escuchar la verdad de Dios. Si decimos que tenemos la verdad de Dios, pues compartámosla, hermano, hablámosla. Así como pasó en la Edad Media con la imprenta, vamos a hacer lo mismo hoy en día, en físico, pero también por medio de las redes sociales. Y si el Señor permite y si este lugar no da capacidad, bueno, gloria a Dios. Y si las personas salen para otras iglesias, gloria a Dios, vamos a compartir el mensaje del evangelio. Para terminar, mis hermanos, reflexionemos del uso que le damos a nuestras redes sociales.
¿Las estamos usando para darle gloria a Dios o gloria a nosotros? ¿Estamos haciendo defensa del Evangelio contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y la cosmovisión cristiana? Son preguntas que quiero dejarle en esta mañana para que usted reflexione. Cada cual es libre de manejarlas, de publicar todo lo que queramos publicar en cualquiera de esos medios, pero siempre acuérdese de darle gloria, honra y a Dios por medio de ello. Oramos y después que oramos, el que quiera intervenir o quiera hacer una pregunta, bien pueda. Oremos.